Hola a todos, soy Marta Miranda y junto a María Jesús Segovia presentamos el trabajo de la inteligencia artificial en el futuro de la educación financiera. El objetivo de este trabajo es analizar cómo interactúa la inteligencia artificial o impacta en la educación financiera y haremos en este trabajo un recorrido por tres aspectos: cuál es su alcance en términos de amplitud y profundidad; en segundo lugar, y como consecuencia de esto, cuál es el potencial de la inteligencia artificial; y por último, también, dado la complejidad y la incertidumbre de todos estos procesos, identificar los posibles riesgos que hay que valorar y sobre los que habrá que actuar. Me gustaría utilizar un símil para hablar de la inteligencia artificial como un sistema que genera entalpía y entropía. Por un lado, necesita o absorbe datos de su interacción con el mundo, con la humanidad y con otras máquinas, y, eh, y aporta a ese entorno numerosas aplicaciones y herramientas que a partir de ahora veremos crecer aún más. De manera que se ha convertido en un elemento clave y se ha consolidado en diferentes sectores, incluido o especialmente el financiero, con la aparición de las empresas fintech, empresas que vinculan precisamente la tecnología con las finanzas y cuyo base de desarrollo o gran parte de su desarrollo está en la inteligencia artificial. Además, esto no es un proceso estático, sino que desordena y ordena su entorno, generando una flecha del tiempo, ¿no? Un proceso irreversible donde nada podrá ser lo que fue, y a esto nos referimos con la profundidad. Este proceso de innovación tecnológica, que ya hemos dicho que es irreversible, por tanto de enorme calado y profundidad, podemos decir que desde nuestro punto de vista su principal consecuencia es que nada va a volver a ser como antes, y ha provocado un cambio de mentalidad que involucra o que implica la transformación digital del mundo, que va mucho más allá de lo que es la mera digitalización, y una mentalidad digital que va a afectar de forma transversal a toda nuestra vida. Ha cambiado y ha ordenado los parámetros anteriores y nuevos, de forma que como resultado tenemos un nuevo mundo y una humanidad con aspectos importantes, ¿no? Como cabe mencionar la forma en que las empresas compiten y crean valor, las habilidades y capacidades que antes eran importantes van a dejar de serlo y otras van a ocupar su lugar, y eso significa que la fuerza de trabajo está cambiando, y como consecuencia algunas tareas de momento limitadas pues las realizarán los sistemas de inteligencia artificial, y por tanto la automatización de ciertas tareas pues va a ampliarse. Se están produciendo también cambios culturales en los estilos de vida, en lo que consumimos, en cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Cambios, como hemos dicho antes, en nuestra mentalidad, incluso en nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Cómo percibimos la realidad, incluso cómo se vive esa realidad, que puede ser ya, o casi puede ser ya, virtual a través, por ejemplo, de herramientas como el metaverso. Además, todos estos cambios o avances ha cambiado la información y su acceso, cómo participamos e interactuamos de esa información. Por supuesto, es un elemento que está afectando a nuestra privacidad y a nuestra autonomía. Se va a producir, se está produciendo un nuevo paradigma de cómo colaboramos entre humanos y humano-máquina y cómo nos comunicamos, y por supuesto está influyendo en la forma de hacer ciencia, ¿no? Entonces, en todo este ciclo evolutivo,
nos resulta de especial relevancia señalar elementos que van a afectar a la educación financiera, que va a adquirir mayor relevancia en la interacción máquina-humano. Además, la atención es ahora el recurso escaso. Ya les dijo el premio Nobel, el exceso de información es escasez de atención y por tanto aquí se abre una vía a tener en cuenta a la hora de educar o de la educación financiera. Van a aparecer una gama de trabajos altamente cualificados, ¿no? Habrá trabajos que la inteligencia artificial pueda replicar y otros que no pueda hacerlos porque dependen de habilidades que están profundamente evolucionadas y que por tanto son humanos, ¿no? Como la movilidad, la percepción, incluso pues diríamos que la compasión. Por tanto, no se trata tanto de competir contra máquinas, sino con otros humanos que sean capaces de potenciar habilidades, que van a adquirir un papel más relevante, como es todo lo que se refiere a habilidades creativas y emprendedoras, de un pensamiento crítico, las habilidades STEM, en ciencias sociales y humanidades, inteligencia emocional, por supuesto, empatía, negociación, resiliencia, todas estas habilidades, o especialmente estas habilidades, requieren de la interacción humana. También cada vez más va a ser más importante lo que se denomina la inteligencia física, es decir, entender nuestro cuerpo y crear una relación positiva entre mente y cuerpo y trabajar activamente en la información que nos puede transmitir nuestra propia fisiología para crear mejores condiciones, ¿no? y también para que minimicemos el daño a nuestro cuerpo. La inteligencia digital, la ética y la elección moral pues van a ser elementos también claves en todo este entorno. Con todos estos elementos pues creemos que se puede afirmar que la educación debe adaptarse ya y más rápido a todos estos cambios profundos y aunque la innovación educativa ya es un elemento central de los educadores hace tiempo, todavía tenemos muchas clases del siglo XIX con profesores del siglo XX, pero con alumnos del siglo XXI. De hecho, el consenso de Beijing de 2019, donde gran parte de los Estados miembros de la UNESCO se preocuparon por esta cuestión y se comprometieron a aprovechar eficazmente las tecnologías emergentes. Entonces, el potencial de la inteligencia artificial en la educación en general y en la financiera en particular todavía no está claro. Sí que se puede vislumbrar que va a ser importante y que su potencial es enorme, pero es verdad que todavía no hay suficientes investigaciones empíricas para poder determinar con claridad cuál es el efecto de la inteligencia artificial sobre los resultados educativos o incluso cómo su aportación puede mejorar el conocimiento de lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Y cómo se aprende. Por tanto, queda todavía mucho trabajo que hacer y especialmente en un área como pueden ser las finanzas, donde el conocimiento no es tan estructurado como en otras materias. En la educación financiera, además, junto a todos estos avances, simultáneamente tiene que afrontar importantes desafíos, ¿no? Si entendemos la educación financiera como lo entiende la OCDE, que es la combinación de consciencia, conocimiento, habilidades, aptitudes y comportamientos financieros necesarios para adoptar decisiones financieras adecuadas. Aquí ya podríamos incluso abrir una interrogación, ¿no? ¿Cuáles son? Y en última instancia, cómo se alcanza el bienestar financiero, pues debemos afrontar estas situaciones que van a afectar pues a todos los ámbitos, ¿no? Y especialmente al financiero. Por un lado, vamos a tener problemas de índole mundial sobre los que hay que tomar decisiones y decisiones financieras, que son los problemas urgentes de sostenibilidad medioambiental, económica y social, cambios demográficos
que afectan a nuestra esperanza de vida. Y por otro lado, las características propias del entorno financiero. Un entorno financiero donde la característica ya es la transformación digital de los mercados, de los servicios financieros, la aparición de productos y servicios financieros gracias a la innovación, pues complejos y con elevada riesgo e incertidumbre, la aparición también de productos y servicios financieros alternativos. Por otro lado, los mercados se han vuelto más accesibles a los pequeños inversores, y todo esto pues también ha posibilitado pues mayores bolsas de posible fraude, de mala administración, y unido a todos estos elementos pues hay que tener en cuenta las huellas y los efectos de las crisis financieras de epidemia, COVID y sostenibilidad, que va a impulsar la necesidad de cambios en la actitud y en el comportamiento financiero, en los patrones de consumo y ahorro, que además se ven favorecidos por una transferencia de responsabilidad desde los estados y las empresas a los individuos. De manera que todo este tipo de cuestiones no solo van a afectar al tipo de conocimiento financiero que vamos a requerir, sino también a cómo lo obtenemos, ¿no? Los individuos ahora más que nunca son responsables de la toma de decisiones para alcanzar su bienestar financiero y de las empresas. Y es cierto que personas y profesionales muy bien informados toman decisiones erróneas, ¿no? Porque el proceso de decisión o en ese proceso no solo interviene el conocimiento, sino otra serie de factores, como pueden ser factores psicológicos, etcétera, ¿no? Pero la investigación parece establecer que sí que hay una relación causal entre el conocimiento financiero y el comportamiento financiero, y por tanto tenemos cierta capacidad de influir en la toma de decisiones financieras para que sean más acertadas, y ahora unido a que sean decisiones más responsables y más sostenibles. De manera que la inteligencia artificial en este asunto pues plantea dos cuestiones que afectan a la educación financiera. Por un lado, educar con la inteligencia artificial para mejorar la alfabetización financiera y el conocimiento financiero profundo, y por otro, educar en inteligencia artificial porque se ha convertido en una herramienta para tomar decisiones y de la que debemos al menos conocer su funcionamiento y saber que podemos utilizarla para diagnosticar, para detectar patrones y descubrir conocimiento oculto de los datos. Podemos clasificar, podemos predecir. Son sistemas que pueden adaptarse a los nuevos datos muy rápidamente. Y entonces la inteligencia artificial se puede orientar al estudiante, puede estar orientada al docente y puede estar orientada al sistema educativo. Este último pues lo vamos a tratar en este momento. Y la aplicación de esta tecnología no solo es una cuestión de una tecnológica, ¿no? Sino que integra otras dimensiones, la dimensión pedagógica, social, cultural y económica, y que además eso tiene que enlazarse o tiene que encajar con los pilares básicos de lo que puede ser la educación financiera, ¿no? Que es que podamos entender y comprender los contenidos, que podamos entender también los procesos mentales, es decir, cómo se toman esas decisiones, en qué contexto financiero se toman y para qué podemos usar o qué aplicaciones pueden tener esos conocimientos. Entonces, para mejorar la educación financiera con este tipo de tecnologías, tenemos que tener en cuenta que el receptor del conocimiento no es homogéneo. Por un lado, tenemos presentes y futuros profesionales económicos financieros que requieren un conocimiento más profundo, y por otro, cualquier ser humano que en algún momento de su ciclo vital va a tener que tomar
decisiones económicas. A este respecto, cada vez hay más pruebas que sugieren que la adquisición de esos conocimientos financieros adquiridos desde las primeras etapas de la vida pueden explicar una parte significativa de su bienestar en el futuro, ¿no? Además hay que tener en cuenta que tenemos objetivos económicos diferentes, que tenemos factores antecedentes que nos afectan a cada individuo y por tanto el conocimiento debería ser específico, que existen grupos vulnerables y que existen grupos con diferentes niveles de inclusión financiera y que las necesidades financieras y de conocimiento financiero son cambiantes a lo largo de la vida. De manera que la inteligencia artificial orientada al receptor pues podría o permitiría avanzar o realizar distintas labores, ¿no? Primero, identificar y detectar más rápidamente grupos, ¿no? Esos grupos que son diferentes y por tanto identificar un patrón de sus necesidades financieras y encajar o adaptar el conocimiento a esas necesidades. También nos podría servir como acompañante en ciertas decisiones porque son sistemas que son capaces de generar señales, por ejemplo, de alerta para evitar ciertos sesgos cognitivos, como por ejemplo el exceso de confianza, o por ejemplo ofrecer una señal de que el individuo necesita utilizar un asesoramiento financiero porque bueno, pues a lo mejor son decisiones que se nos escapan, ¿no?, a lo que es nuestro conocimiento. Lo que ya más en concreto en lo que es la pedagogía, pues podría adaptar, o con estos sistemas se pueden adaptar, flexibilizar y personalizar los contenidos y las secuencias de enseñanza, generando materiales específicos que se adapten tanto a las necesidades de cada individuo como a las capacidades de cada individuo. Generar secuencias y recorridos curriculares personalizados, ¿no?, para promover un rendimiento más importante o más específico. Evaluar y abordar las habilidades y debilidades de los estudiantes. Entonces no necesitamos una educación financiera de talla única, sino ya sin tal nos posibilita utilizar herramientas educativas complementarias, ¿no?, como por ejemplo los chatbots o los sistemas de tutoría inteligente, en fin, distintas herramientas que ya se están utilizando. También son sistemas que nos pueden ayudar a aprender basado en la colaboración y en el diálogo, ¿no?, que utilizan, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural para simular un diálogo entre tutores humanos y estudiantes. También permite adaptarse a distintos entornos de aprendizaje exploratorio, que el individuo vaya explorando cuáles son sus necesidades y que vaya adquiriendo conocimiento. Especialmente relevante para la educación financiera puede ser la simulación a través de la realidad virtual y aumentada y a través, por ejemplo, del aprendizaje colaborativo. Además, ya hay sistemas que permiten el registro de los logros del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Es como un currículum inteligente y dinámico y que podría ser respaldado y autentificado por tecnologías complementarias como blockchain. Y por supuesto un elemento cada vez más importante para la inclusión financiera, que es bueno, pues que sea un aprendizaje a lo largo de la vida. Todo esto además permite a los alumnos y docentes vincular su participación en diferentes grupos y actividades a lo largo del tiempo. Como veis, son muchas las aplicaciones que podría tener. Orientada al docente, también pues todo lo anterior al final está afectando a todos los grupos,
pero yo lo hemos resumido en tres importantes asuntos, que sería automatizar tareas y liberar tiempo para dedicarlo a tareas o cuestiones más complejas, ¿no? Entonces, podrían automatizarse cuestiones como la evaluación, la detección de plagio, la gestión, la retroalimentación, podría facilitar la supervisión en foros de debates. Permite además una cosa que cada vez es más relevante, porque vamos cambiando y cada vez lo hacemos más rápidamente, que es que los tutores humanos, los docentes, estemos informados acerca de las opiniones de los estudiantes y de sus preocupaciones, ¿no? Por otra parte, nos vamos a convertir en facilitadores de las competencias y habilidades del siglo XXI de las que hablaba antes, y por supuesto la inteligencia artificial nos podría ayudar a adaptar el modelo de aprendizaje según el modelo pedagógico que quisiéramos utilizar y qué queramos enseñar, ¿no? Y a quién queramos enseñar. Y por tanto aquí lo relevante también es que nos tendremos precisamente en esas tareas que van a marcar un poco la diferencia entre humano-máquina. De manera que la inteligencia artificial aplicada en la educación financiera creemos que puede tener tres vertientes de ayuda, ¿no? Primero, que podría mejorar la educación directamente, porque simplifica aspectos técnicos, porque genera programas que son adaptados y personalizados, porque paradójicamente en la medida que automatiza ciertas tareas, el estudiante y los docentes nos podemos centrar precisamente en los valores que son más humanos y centrarnos en las capacidades, porque puede ayudar a mejorar la experiencia de aprendizaje y su aprendizaje en sí, en un momento donde la información es tan extensa y tan escasa atención, y ofrece la posibilidad de una educación financiera frecuente a lo largo de la vida. Además, también mejora el acceso a un apoyo oportuno para la toma de decisiones y el diseño de una educación financiera que permita simplificar, es decir, se permita o que se pueda seleccionar lo más relevante, y que podamos ayudar a valorar la trazabilidad de la información, y de manera que podamos simplificar todo ese exceso de información que puede llevar incluso a la parálisis. La capacidad para diferenciar no solo por patrones de edad, sino también por niveles de ingresos, trabajo, es decir, por los antecedentes que afectan a esa educación financiera, nos pueden ayudar a acompañar en nuestras decisiones como docentes y usuarios a lo largo de nuestra vida. Y luego, porque facilita adquirir ciertas capacidades, pues la más importante, que es para actuar y conectar esas capacidades, ese conocimiento y esas habilidades con las circunstancias externas, y ayudándonos pues a un diagnóstico. Evidentemente esto no está exento de riesgos que son muy variados, pero bueno, que podemos señalar el riesgo de que estos sistemas de inteligencia artificial no usen datos y algoritmos precisos y libres de sesgos, no solo sesgos sociales, sino también sesgos económicos, que son tan importantes para tomar las decisiones financieras. Ya lo dijeron Thaler y Sestein, que afirmaban que nos parecemos más a Homer Simpson que al Homo económicos. Además, otro de los riesgos es que necesitamos explorar más cuál es su potencial, porque no existen suficientes investigaciones científicas sobre sus beneficios reales. El riesgo de que no de evitar, o que tengamos que evitar su posible carácter intrusivo y la pérdida de autonomía que podemos tener los seres humanos, así como evitar el proceso, el aspecto deshumanizador y la reducción de interacción entre personas que podría provocar.
Otro de los riesgos sería que, bueno, simplemente por el simple hecho de utilizar inteligencia artificial no evaluemos adecuadamente cómo este tipo de intervención afecta al comportamiento financiero, ¿no? Hay ciertos estudios que apuntan, por ejemplo, en general, que la educación financiera solo explica el 0,1% de la varianza del comportamiento financiero. Y no adaptar adecuadamente los sistemas a las finanzas, ya que estas no están tan bien estructuradas, el conocimiento no está tan bien estructurado como la matemática o como la física. Que tenga un enfoque más pedagógico y por supuesto que tenga en cuenta cuestiones éticas pues más eh, todo esto. Pues muchísimas gracias por escucharnos y toda la información más amplia que ha recogido en la presentación.